Atención y mucho ojo a la última jugada del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Cuando ya creíamos haberlo visto todo en los movimientos inmobiliarios de la pareja de Chamberí, la empresa del ático de la pareja de Ayuso declara casi 300.000 euros de beneficio tras vender el ático a Alberto González Amador. Alberto González Amador, dueño de una sociedad que tiene el ático, ahora se lo vende por 300.000 al mismo Marqués de Quirón. Ayuso vagabunda, ¿verdad? Ayuso sin de techo, verdad, sin casa. ahora. Han quitado sus propiedades. Esta semana también, después de todo, del piso de lujo que había comprado, y ella ha dicho como, hostia, yo no sabía, yo no lo compré, yo no sabía que lo había comprado, ¿no? Yo no sabía, yo no, ni idea, ¿no? Es como, hostia, coño, ¿tú creáis que ella como se despierta cada día, como, ¿dónde cojones estoy? ¿No? Como, ¿No os ha pasado a vosotros que cogéis un cebollón brutal y os despertáis en mitad de la noche, tocáis una pared y en vuestra casa y no la reconocéis? Pues a ella le pasa cada semana. Ella sí que ha hecho mucho por España. Acaba de vender su casa por España. ¿Qué han hecho ustedes? Nada, ¿no? Nada como mi Isabel, ¿no? No sé si fue este año o el año pasado, ella como puso una norma, una ley nueva en Madrid, que era como, si eres vagabundo y dejas tus cosas solos, te los vamos a quitar, ¿vale? ¿Habéis visto esto? Entonces ahora esto es lo que le va a pasar a ella, ¿no? Con sus cosas, ¿no? Ella en su banquito ahí, como le van a quitar la plantita del balcón que tenía, ¿no? ¡Hostia, no! Sí, sí, el pulmón de España, El pulmón la de plantita España. de Ayuso. Además ahora yo me la imagino que estará en la calle tirada como con varios vasos, ¿no? Uno que ponga comida, otro que pone España, otro cocaína, otro cocaína, otro cocaína, otro cocaína. Y ninguno que pone bomberos, ¿eh? Ninguno. Oye, tenemos que dejar de tratar lo del ático de Ayuso como un caso aislado, porque hay un patrón que se repite, hay una forma de gobierno basada en la opacidad y en la impunidad que está permitiendo al Partido Popular saquear las arcas públicas durante décadas. No hace falta remontarnos a los grandes casos como Púnica, Gürtel o Lezo, en los que decenas de altos cargos del PP aún están siendo juzgados, pero sí destacar que aún hoy Ayuso sigue desafiando a la justicia y se niega a entregar las cuentas de Madrid Network. Lo que iba a ser un motor de innovación para las empresas madrileñas acabó siendo un carrusel de adjudicaciones sin control que cayeron en manos de las empresas afines al Partido Popular y, según los órganos fiscalizadores, un agujero negro de dinero público en el que han desaparecido entre 60 y 70 millones de euros. Y no sé si os acordáis del caso Aval Madrid. La familia de Ayuso debía responder por un crédito público impagado de 400.000 euros, pero el piso con el que debía afrontar el posible embargo se lo donaron a su hija Isabel. ¿A ti eso te parece un levantamiento de bienes como un ático de grande? A mí también, pero los jueces no lo vieron así. Y luego han venido casos como los de los centros de formación profesional, millones de euros de dinero público fraccionados por debajo de los 40.000 euros para adjudicarlos sin competencia ni concurso entre empresas. O el caso Patio Campus, por el que se adjudicaron 2,5 millones de euros a dedo a la asociación que presidía el hermano del que era director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra. También han sido muy polémicos cientos de contratos menores, contratos de emergencia, contratos a dedo que han puesto más de 75 millones de euros en manos de la empresa de seguridad Ariete, propiedad de Silvia Cruz, exconcejala del Partido Popular, amiga de Ayuso, que gestiona la seguridad del Cendal o de Metro de Madrid. Suma las comisiones del hermano, las del novio y los 2 áticos pagados con el dinero de Quirón. El chalet de la Sierra de 4,5 millones donde pasa Ayuso algunos fines de semana con la familia. Los viajes sin agenda institucional ni transparencia de ningún tipo. O el ático de 6,5 millones enfrente del de su madre. Todo pagado con dinero público. Dinero que no ha ido ni a bomberos forestales, ni a escuelas infantiles, ni a mejorar el transporte público, ni a mejorar la atención primaria. Y que nadie se equivoque, detrás de todo el ansia por tumbar al gobierno central, solo hay un interés por ampliar el negocio, por poder hacer lo mismo pero a gran escala. No hay más plan que ese. Además, ahora mismo el diario.es que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, opera dentro del grupo Quirón con una identidad falsa, la identidad de Alberto Bornet González, que es el nombre que figura en la intranet de Quirón. Un nombre inventado que, según cuenta la información que firma José Precedo, no corresponde con el de una sociedad que González Amador montó en Florida. Dispone además el novio de Isabel Díaz Ayuso de correo corporativo en el gigante sanitario, a pesar de que siempre alegó Vamos que a él era contar de esta relación entre la externo. Comunidad de Madrid y estas empresas privadas que gestionan hospitales públicos. Una es Rivera Salud, que es quien gestiona el hospital de Torrejón de Ardoz, y luego está el Grupo Quirón, del que hemos hablado muchísimo porque gestiona otros hospitales públicos, pero también por la vinculación del Grupo Quirón con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y decía Ignacio, estáis publicando desde esta mañana que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador,
opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa. Se llama Alberto Burnet González y ahora nos decía en el boletín de las 9 Sastre que es uno de los nombres que aparece en una de las sociedades que tiene en Florida. El Burnet es el nombre de una de sus empresas en Florida para un negocio inmobiliario en Boca de Ratón. Y es muy llamativo porque ese cambio, según nos ha explicado, nos ha confirmado el propio Grupo Quirón, se produce en 2023. Es decir, antes de que el diario.es publicara su fraude fiscal, cuando ya se conocía que eran pareja. Cuando ya se sabía que González Amador y la presidenta de la Comunidad de Madrid eran pareja porque había aparecido su nombre y algunas fotos en revistas del corazón. Y no solo es que aparezca con ese dentro de la intranet con ese nombre falso, sino que también aparece que es un directivo. Aparece como director de, lo diré exactamente, director de proyectos Servicios Centrales de Quirón Prevención, que es esta filial de Quirón. Desde Quirón nos aseguran que sigue siendo alguien externo y nos dicen incluso que tienen hasta más de 1000 personas dentro del grupo que son proveedores externos pero que tienen correo corporativo. Pero claro, esto no es solamente un proveedor externo, es que es un directivo del grupo. Es que se presenta como directivo del grupo. Y a mí me parece que es todo bastante extraño que en el momento en el que se conoce que son pareja, lo que hace su empresa, una empresa muy, muy relacionada con las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es ocultar, es esconder, incluso en la intranet de sus propios trabajadores, que es donde figuraba esta identidad falsa, que esa persona, que no era un técnico sanitario, la nueva pareja de la Comunidad de Madrid, sino que era un directivo de Quirón, del Grupo Quirón, que es la principal empresa de la sanidad privada que tiene conciertos con la sanidad pública y que cobra de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. A mí todo esto me parece bastante alucinante. Yo tampoco no sé si es muy habitual que los proveedores externos tengan el correo corporativo. Hay un montón de sentencias judiciales que hablan de que tener correo corporativo es una relación laboral, es una muestra de una relación laboral. Es decir, que es poco habitual, en mi opinión. Ellos nos dicen que no, que es muy habitual en su empresa y que así lo están haciendo y que tienen muchas otras personas que aparecen con correo corporativo y que son solamente proveedores. Lo que no sé es si todas ellas son directivos también, que ya es un segundo grado, claro, porque no es solo ser proveedor, sino ser directivo dentro del grupo. Y desde luego, además, lo más llamativo es que cuando se mira la evolución de los ingresos que ha recibido de Quirón Alberto González Amador desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues se ha multiplicado. Y son muy onerosos. Es mucho dinero el que cobra Alberto González Amador del Grupo Quirón, del conflicto de intereses. Yo quiero recordar que el Partido Popular llevó a los tribunales que Pedro Sánchez no se abstuviera al aprobar el rescate de Europa, porque resulta que su mujer, la empresa para la que trabajaba, había tenido un acuerdo que luego no se llegó a producir porque llegó la pandemia con Globalia. O sea, en fin, es un ejemplo perfecto del doble rasero, porque Quirón, por poner un ejemplo, en los últimos 4 años ha recibido de la Comunidad de Madrid cerca de 5.000 millones de euros, que es el doble de lo presupuestado. En gran medida, por eso que contaba antes, del tema de la cápita y el sistema de gestión de los hospitales públicos, pero de gestión privada en Madrid, que hace que muchos de ellos cobren por operaciones que dan, y es verdad que la Jiménez Díaz es muy eficaz, va muy deprisa y acaba generando muchísimos más ingresos de los que aparecen en los presupuestos y que al final se acaban pagando más tarde o más temprano. Y luego es que aquí lo que se ve es una relación casi simbiótica. Es que esa consejera de Sanidad de la que hablábamos antes venía de Quirón. Su antiguo trabajo antes de ser consejera de Sanidad era para el Grupo Quirón también. Entonces te da que pensar esta relación tan cercana entre la presidencia de la Comunidad de Madrid, empezando por su propia pareja, pero siguiendo por su propio gobierno, con el principal grupo que beneficiado del modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. Y eso evidentemente, claro que genera dudas entre toda la ciudadanía sobre cómo se está gestionando el dinero público, sobre todo viendo que ese enriquecimiento de este técnico sanitario, como nos contaron, este técnico sanitario que pegaba pelotazos con mascarillas y que luego defraudaba Hacienda, se convierte después en dos pisos de lujo, cada uno de ellos de 180 metros cuadrados, uno encima del otro, pagados con este dinero. Y donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, no solamente el técnico sanitario. Un episodio más de algo que nunca se acaba de aclarar y de lo que nadie parece que estar dispuesto a responsabilizarse, incluso a riesgo y consecuencia de afectar gravísimamente a instituciones constitucionales. Pongamos, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Y todo lo que ha dicho Ignacio me parece sorprendente, pero al mismo tiempo me parece sorprendente que alguien en una empresa tan importante pueda figurar con un correo corporativo con nombre supuesto. O sea, ¿qué clase de empresas son estas que tienen, digamos, titulares fake
como se dice ahora, de correos corporativos. A mí me parece que algo debería de ocurrir. No sé si es que ocultaban por algún motivo, porque no me vale lo de protección, porque hay mucha gente que lamentablemente sufren las consecuencias de algún que otro desquiciado que anda por ahí acosando las identidades de la gente, pero yo creo que eso no es suficiente. Es como si entráramos ahora mismo, pongamos, en Telefónica o en alguna otra empresa española importante y descubriéramos que hay correos corporativos fake. Creo que pondríamos todo el grito en el cielo, ¿no? Bueno, esto ocurre y ocurre con un personaje que tiene implicaciones importantes, digamos, en la salubridad de la salud pública en la Comunidad de Madrid y que debería de tener alguna explicación inmediata, porque si no, me temo que algunos vamos a sospechar otras cosas. Estoy de acuerdo con vosotros en que eso por lo menos lleva a sospechar. Es decir, no es normal. Lo del correo corporativo no es normal desde el punto de vista de relación laboral, pero es cierto que eso sí es más frecuente si, para empezar, está aceptado por las propias personas. También es cierto que suele ser más frecuente que se utilicen correos corporativos con el usuario genérico, por llamarlo así, si la gente lo entiende bien, en vez de con tu nombre y apellidos. Por tanto, no es un correo personal, sino es un correo de la empresa, y entonces eso sí suele ser más común, no tanto un correo personal. Pregunta, decís que bueno, que puede tener una justificación el que sea una identidad, digamos, opaca. Sí, por la protección que decías tú, para que no te ataquen, tal, no, sí, porque es lo que he oído, ¿no? Pero una pregunta, ¿quién conocía a este señor en los años donde se creó este correo, que no sé, me parece que has dicho en el año 23, ¿no? 23. Ahí ellos empezaban a publicar noticias. Había salido ya noticias sobre su relación, pero bueno, yo creo que no era un hombre no es como conocido, ahora, o sea, no. que si lo sacáis de estos ambientes capitalinos, pues este señor no lo conocía nadie, y probablemente no lo conociera poca gente hasta en Quirón. Luego, por tanto, no entiendo por qué una identidad supuesta. De circunstancias y tantas coincidencias, que es lo del pato, ¿no? Si es blanco, nada como un pato. Cuacuá, ¿no? Y hace cuacuá, pues es un pato. Y eso es a las conclusiones que se llegan de la manera más rápida y más sencilla. Pero yo creo que hay que profundizar. Es decir, hay que pensar por qué este escándalo, quién lo promueve, por qué hay una persona que siempre se victimiza y la culpa de todo lo que pasa la tienen los demás. Empezamos por Abal Madrid y terminamos con esto. Siempre la culpa de los demás. Siempre hay alguien que tiene la culpa. Siempre hay alguien a quien señalar. Si es verdad que es la primera vez que notas una especie de quiebra entre los periodistas y los seguidores y los voceros y el propio Partido Popular, que ven que esto no funciona. Porque sí es importante, claro que es importante. En una ciudad donde un joven con una carrera universitaria tiene que juntarse con otros 2 o 3 para poder vivir en un piso miserable pagando 700 euros al mes, claro que es un problema. En una ciudad y en un mundo donde que una familia pueda tener un hogar donde vivir, claro que es un problema. Pensar que alguien decide de alguna manera gastar un dinero que no es suyo, que es un dinero del que hay que justificar. Y sobre todo, ¿por qué no se explicó en abril? Si lo compras en abril, lo tendrás que decir en abril, en mayo si quieres, pero no es que te han pillado. Y cuando te han pillado, entonces ya la culpa de los demás, yo no sé nada, el resto es quien tiene la culpa. Bueno, pues es muy serio. Y además en el mismo barrio, y el ático, y los otros 2 áticos a la venta, y todas las especulaciones de si rompen, si no, si tal. O sea, que estamos hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid, nada menos. No es cualquier cosa. Entonces, no se puede, hay cosas que no se pueden justificar. Y cuando todo indica y va en la misma dirección, es natural que la gente piense cosas que igual no es. Igual no es, decía antes, no, esto es un asunto administrativo. Bueno, pues con 2 asuntos administrativos les han levantado 2 juicios penales a 2 personas, uno condenado y la otra persona esperando un juicio penal cuando lo que ha hecho tenía que haberse resuelto. Pero no lo hago para insultarla. Sina, lo de la anécdota no lo digo por señalar, te digo lo que dices. Lo que pasa es que, efectivamente, y siguiendo... Termino rapidísimo. Es decir, el conflicto que nos encontramos es con alguien que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Y se enfrenta a la gente y dice, no, pregúnteme otra cosa. Oiga, yo soy periodista y pregunto lo que me da la gana, cuando me da la gana, y le repregunto, y si no le gusta, me volverá a preguntar. Es decir, es una serie de cosas que bueno, ya cualquiera piensa, aquí hay algo que huele mal. Tener un uso cuando la Comunidad de Madrid saca esta licitación y sobre todo cuando Isabel Díaz Ayuso nos tiene acostumbrados en que en apenas 15 años ha pasado de no tener casa a poder contar hasta con 6 inmuebles, que aquí algo huele a un pufo. Donde vive con su novio no es suyo. No. Digamos las cosas como ¿Hay son. algún acuerdo privado? Yo me encantaría preguntarle algo. A lo mejor tú tienes relación con Isabel Díaz Ayuso. A mí me encantaría preguntarle, Isabel, ¿tienes un acuerdo privado con tu
novio o exnovio, para el 1,5 millones que obtengas de la venta de esos 2 pisos, te lleves la mitad? Bueno, pues igual... La pela. Lo cierto es que Ayuso ha convertido Madrid en su tablero de juego particular y no estamos hablando del club, porque no se ha cometido hasta esta hora ningún asesinato. Dada su fijación por los áticos de lujo en las mejores calles de la capital, es un juego de comprar y vender propiedades al que todos hemos jugado en la ficción. Lo de la presidenta madrileña es más el Ayusopoli. María Espínola. A este seguro que no has jugado, Anne, pero vamos a jugar. Esto es el Ayusopoli. Estamos en plena capital, en el exclusivo barrio de Chamberí. Isabel Díaz Ayuso tiene un piso como vivienda habitual donde reside con su pareja. González Amador lo compró en 2022, ahí lo están viendo, por 850.000 euros. Ahora está a la venta por más del doble, 1.790.000 euros. Subimos de planta y llegamos al famoso ático privado. La pareja de Ayuso también lo ha puesto a la venta por 1,6 millones de euros. Pero suma y sigue, la presidenta tiene otra propiedad, nuda propiedad, y según el portal inmobiliario de Idealista está valorada en 752.000 euros. Pero avanzamos de casilla. El ático institucional, que según desveló El País, la Comunidad de Madrid ha pagado por este ático 6,3 millones de euros. Pero aquí no acaba la partida, tiramos los dados y salimos de Chamberí. Nos vamos al distrito Moncloa-Aravaca. Según el diario El Plural, aquí lo están viendo, Isabel Díaz Ayuso tiene una vivienda en alquiler. Su valor lo desconocemos porque desde su gabinete se niegan a dar detalles. Dicen que forma parte de su vida privada. A ver, Manuela Bergero, te he preguntado antes por esa denuncia. ¿Vosotros por qué vais a denunciar exactamente? Bueno, precisamente porque no es anecdótico, porque de lo que estamos hablando aquí, de todo el proceso que estamos viendo en torno al ático y de todas las actuaciones, contradicciones y mentiras de Isabel Díaz Ayuso, estamos hablando de corrupción. De un posible caso de corrupción. Posible, y por eso hemos acudido, porque... ante la justicia, porque evidentemente... ¿Pero por malversación? Aquí, por malversación de fondos, efectivamente, utilizar dinero público para pegarse esa vida cañón que Isabel Díaz Ayuso se pega desde que es presidenta. Un daño patrimonial a las arcas de la Comunidad de Madrid por esta operación. Efectivamente. Y todos los movimientos que vimos ayer, como ese contrato que sacaron de repente, que se sacaron de la manga para decoración de la Puerta del Sol, para justificar una mudanza a ese ático de lujo, eso que hemos estado viendo, cómo han puesto a la venta a las 48 horas el ático de lujo al precio mínimo, eso es porque alguien tiene mucho miedo de acabar entre rejas. Eso es, hombre, claro que sí, por supuesto, es lo que estamos hablando, de malversación de dinero público. Alguien tiene mucho miedo de que esto tenga consecuencias penales. Podríamos estar hablando. Bueno, pues como mínimo 6,3 millones de euros más los impuestos, más la comisión que se lleva esa agencia por la compra-venta. Y efectivamente, este es uno de los grandes problemas que tenemos con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la opacidad. Y lo más grave es que detrás de cada opacidad hay un gran chanchullo. Y esto lo vemos en ese patrón de Isabel Díaz Ayuso, con ese hambre de vida de lujo que se pega desde que comenzó como presidenta. Ahí está la suite de Sarasola, ahí está este ático de lujo, las vacaciones que se pega, México, toda esa información que no tenemos esconden chanchullos. Ante lo que estamos haciendo, que son cálculos, viendo lo que dice la ley, cuando se hace una transacción patrimonial, habría unos 200.000 euros, que sería la comisión de la agencia. Todavía estos datos no los ha ofrecido la Comunidad de Madrid, pero es lo que suele ser habitual. ¿Ese dinero podría ser el que se hubiera malversado, el que, como dice Manuela Bergerot, puede llevar a alguien a la cárcel? Habrá que verlo, pero lo que ya solo faltaba es que tuviéramos una institución en la Comunidad de Madrid, una empresa pública, de gestión pública, que se dedicase a especular con la vivienda. Solo faltaba que llegáramos a esa conclusión. Yo creo que en el periodismo y en la política es muy importante no saltarse la regla de no tomar nunca a la gente por idiota. No tomar nunca a la gente por idiota. Yo creo que tenemos la suficiente información, el Partido Popular tiene la suficiente información también, por eso están reaccionando como están reaccionando, para saber de qué se trata esto. Yo le mando toda mi solidaridad al que se tenga que ganar la vida o el que incluso lo haga por un aspecto personal, teniendo el papelón de defender lo indefendible. El señor Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, accedió a viviendas de lujo después de pegar pelotazos que además están siendo investigados por no pagar impuestos. Y justo al mismo tiempo en el que la pareja de la Comunidad de Madrid pone a la venta
esas viviendas de lujo, también una de ellas un ático, resulta que sin que nos digan por qué, ni cómo, ni siquiera estén proyectadas aún las obras de la Puerta del Sol de la Comunidad de Madrid, que dice ahora la presidenta madrileña que empezarán seguramente en otoño, el 14 de abril, pidiéndole además, como adelantaron mis compañeros del diario.es, absoluto sigilo y confidencialidad a la inmobiliaria, adquiere una vivienda de lujo entre la casa de la familia de Ayuso y la pareja y la casa de la pareja en la que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Siendo Madrid tan grande que no te encuentras ni a tu ex. Yo creo que es un absoluto escándalo, que ha tenido suerte la presidenta de la Comunidad, creo que ha tenido suerte de que este escándalo haya explotado ahora y no justo cuando seguramente iba a pasar lo que todo parece que iba a pasar, que es que iba a vivir ahí. Y si lo que están planteando en la Comunidad de Madrid es un debate para que existan 6,6 millones de dinero público que necesita una residencia oficial, y ese es el debate que quieren poner encima de la mesa, que lo pongan, pero que no nos tomen por idiotas, haciéndonos creer, entre otras cosas, decía Valentina, que tenía mucha sensibilidad con el tema de los incendios. Yo también creo que le ha faltado el respeto a las víctimas de los incendios, diciendo que es que no, que es que ese piso se lo han comprado ahora para venderlo, para poder tener dinero, para reconstruir. Más que nada porque esa transición una absoluta no es automática, falta ¿no? de respeto, exactamente, ni siquiera se puede hacer así. Los han pillado, en la Comunidad de Madrid están de los nervios, la propia presidenta está de los nervios, hemos visto las imágenes, y por eso están reaccionando como están reaccionando. Yo creo que deben de dejar de tomar a la gente por imbécil. Vale, sobre Isabel Díaz Ayuso, a mí, de verdad, creo que tienen una sensación en la Comunidad de Madrid que no se ajusta a la realidad, que es que esto se nos va a olvidar y que la crisis de Ceuta lo va a tapar todo y que a la vuelta del verano aquí seguirán pasando cosas y lo del ático está solucionado. Yo creo que lo del ático no está solucionado políticamente, ni mucho menos, entre otras cosas, porque por lo que podemos testar en el Partido Popular, se están produciendo una serie de movimientos internos que nos dicen que también tienen muy preocupado a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su entorno más cercano, y que esto en algún momento tendrá que aclararse o le va a suponer un coste político de primera magnitud. A mí me parece que la normalización del ayusismo en este país va a tener consecuencias. De hecho, tiene consecuencias graves ya en la ciudadanía, en la convivencia y en la política, sin ninguna duda. Yo me pregunto qué sería de Isabel Díaz Ayuso o qué será de ella el día que Pedro Sánchez no esté en la Moncloa. Sí. Una y otra vez. Un personaje político que ha construido su figura a base de la confrontación con el presidente del gobierno, que es un señor que no gobierna Madrid, que es su competencia, la de Isabel Díaz Ayuso, y que sin él no es nada. Pero claro, todas esta concatenación de cuestionamientos de las instituciones, de las leyes, de la democracia misma, porque es que a Isabel Díaz Ayuso le hemos escuchado decir que vivimos en una dictadura. Sí. Entonces, bueno, vale, venga, sí, no se lo tengamos en cuenta, no. Esto tiene consecuencias en una democracia, esto tiene un objetivo y esto tiene mucho peligro para la convivencia ciudadana. Entonces, esto de, venga, vamos a reír la siguiente gracia del día. Hace bien que en Telemadrid aparezca Dani, el de Desocupa, de Contertulio, condenado por delito de extorsión, lo que se llama coloquialmente un matón. Está usted confundido, le han informado mal. Y escuchamos las declaraciones de Sumar, de Podemos y de toda esta caterva de celadores. En Telemadrid no tenemos de comentarista ningún matón. De Telepedro no sois periodistas, sois basura. Venga, payas. Muchas gracias. ¿Quieres agua o qué? Agua no. Muévete para allá. Es una fuente informativa. Este señor, en ese momento, con acceso al DAMA, es una obligación periodística preguntar al que sabe algo sobre un asunto concreto, y que el trato que se le da a la presidenta pues es un trato servil. Bueno, pues yo le respeto mucho su opinión, no la comparto, lógicamente. En la cocina, mano a mano, he descubierto una presidenta diferente. Como presidenta del gobierno, pues tiene un interés informativo relevante. La presidenta Ayuso, aclamada a su llegada a la zona de invitados en la jura de banderas de hoy en Alcobendas. Y dice usted que los informativos, claro, desde que yo estoy está perdiendo peso. Oiga, pues desde que yo estoy no hacen más que aumentar las audiencias y su... Sí, pero eso hace falta un presupuesto que la comunidad y en concreto su presidenta no está dispuesto porque tiene otras prioridades por encima de la tele, como es la sanidad, la educación, etcétera. Y bueno, dice que 12 horas en directo nosotros difundimos bulos.
no ha dicho ningún bulo. Que el líder del Partido Socialista está enfermo. Eso no fue una exclusiva de Telemadrid. Nosotros nos hicimos eco de lo que daban otros medios. Y la verdad, efectivamente, pues lleva moviendo el mundo y tiene muchos conceptos. Ya San Pablo dijo que la verdad no será libre. Y también Terencio, muchos años antes, dijo que la verdad engendra el odio. Es que la verdad es tan problemática siempre, ¿verdad?